Y bueno, continuando con la información de hoy, Luis, ya está en la línea el padre Jorge Atilano González Candia. Él es el director de Diálogo Nacional por la Paz, porque hay una valoración de la tregua que plantean obispos con el crimen organizado en Guerrero y también esta segunda etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Padre Jorge Atilano González, director del Diálogo Nacional por la Paz en Puebla, que en su momento dio mucho que hablar, ya lo habíamos entrevistado también. ¿Cómo valorar, cómo ver este acercamiento de los obispos ahora en Guerrero, que no se pudo avanzar? Ya hay experiencia especial auditorio en otros países. En Colombia, y decía Juan Manuel Santos, todo proceso de paz tiene que atravesar primero por el perdón. Y eso nos sirve a todos, ¿no? En diferentes circunstancias. Una. Dos, la disposición. Hay una autoridad que está rebasada en ciertos territorios de México. Sin duda, están privatizados por la violencia. El crimen ha hecho, de alguna manera, pues gala de su fuerza y ha privatizado y secuestrado territorios. ¿Cómo poder circunscribir esto, padre Jorge Atilano, lo que está ocurriendo en Guerrero? Y si esto pudiera ser una salida, acuerdos de paz con el crimen organizado, o que los debería estar llevando el gobierno. A lo mejor, padre Jorge Atilano, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Qué tal, Luis? Un gusto volverte a saludar. Sí, mira, estamos en una situación muy complicada del país. Vemos cada vez situaciones de violencia que nos dejan muy preocupados. Y yo creo que esto explica por qué se ha llegado a esta situación de tener que hablar con estos grupos, como es el caso de los obispos, con estos grupos delictivos del estado de Guerrero. Sí, para nosotros la prioridad es el diálogo y el diálogo con la diversidad de actores. Como Diálogo Nacional por la Paz hemos estado promoviendo este diálogo con empresarios, con sociedad civil, con otras iglesias, con funcionarios públicos. Esa ha sido la apuesta y fue lo que hicimos allá en el evento en Puebla cuando tú nos entrevistaste. Pero seguimos trabajando por la paz. Y esto que pasa en Guerrero, pues para mí refleja la situación social que estamos viviendo, la descomposición social y la ausencia del Estado. ¿Y qué tendría que pasar entonces? Es decir, ¿usted ve que son necesarios los apruebas, padre? Mira, yo creo que no se trata de hacer convenios, acuerdos, sino lo que veo, el intento de los obispos es detener violencia, hacer treguas para generar condiciones, y ahí donde yo creo que el Estado necesita asumir su papel para resolver este problema de manera estructural. Lo que estamos viendo en Guerrero es que está muy infiltrado el crimen organizado en las instituciones, y pues se necesita cómo descapturizar el Estado de estos grupos para recuperar la paz. Nosotros hemos apuntalado 3 cosas: reconstruir el tejido social, rehacer el sistema de justicia y rediseñar el sistema de seguridad. Creemos que por ahí es lo que va a bajar, y el Estado tiene la responsabilidad. Y lo que decimos es, hay muchos actores sociales que queremos colaborar en eso, pero sí necesitamos un mayor liderazgo del Estado para poder resolver esta situación. Por eso, pero si el Estado no lo está haciendo, acordar con líderes del crimen, ¿es factible para llegar a una tregua, para llegar a una pax narca? Y no es algo nuevo, padre. En los 80s, en los 90s, hasta las rutas se acordaron en el país. Está documentado desde series, libros, y en la realidad así te lo dicen, aunque públicamente ninguna autoridad te lo va a decir. Ninguna autoridad, sí acordamos que vamos a dejarlos pasar por aquí o no se metan por acá. Pero, a ver, en la realidad así funciona, y así funcionó bien durante mucho tiempo. ¿Que está bien o está mal? Pues uno puede decir, obvio, no. Lo importante es que combatieran a los criminales. Pero se reparten territorios para la paz. En las guerras, en el 45, Churchill, Stalin, Roosevelt tuvieron que acordar con la guerra contra los alemanes por dónde se iban a agarrar o dónde iba a haber la guerra. No podían destruir todo. Siempre hay acuerdos, siempre hay pactos. Por eso, en este contexto nacional e internacional, padre, ¿es factible, sería posible un acuerdo con los criminales ante las autoridades que no están haciendo su trabajo? Yo creo que no es lo recomendable, no es lo recomendable,
pero la necesidad, la desesperación lleva a hacer estas mediaciones, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que el gobierno asuma la responsabilidad, que convoque a los diferentes actores, que esté dispuesto a resolver esta situación, a poner límites, es lo recomendable. O sea, que creemos que hicimos el Diálogo Nacional por la Paz, Sí. armamos una Agenda Nacional de la Paz, hicimos un diagnóstico de qué está pasando en el país y un horizonte de por dónde tendríamos que caminar. Yo creo que lo que estamos es facilitando estudios, buenas prácticas, sistematizaciones para ayudar a la política pública. Es lo que se está tratando de hacer, pero no lo recomendable no es hacer pruebas. Lo recomendable es que se asuma una decisión de querer resolver esta situación, que se convoque a los actores y que haya acuerdos encaminados para rehacer la institucionalidad local. Eso es lo recomendable, pero ante una autoridad que no lo está haciendo. ¿Con qué nos quedaríamos entonces, padre Jorge Atilano, director del Diálogo Nacional por la Paz? ¿Cuál sería el llamado? Ya ustedes presentaron una ruta, fue muy importante el trabajo que hicieron allá en Puebla, pero en México sigue la violencia, es decir, sigue la violencia al orden del día. Aquí en Sonora acaban de acribillar a un comandante de la MIG recién llegado a Cajeme. No importa el territorio mexicano, es decir, no hay ya el estado que se salve, salvo Yucatán, que tiene los menores índices, pero lo vemos diariamente, padre. ¿Cuál va a ser entonces? ¿Con qué concluimos? ¿Cuál sería la salida de esto? ¿Y con qué nos deja? Primero, que necesitamos entender qué está pasando. Fíjate, se está dando un nuevo fenómeno en el cual no sabemos cómo responder. El fenómeno es que estos grupos están logrando cooptar a la ciudadanía y ponerla a su favor y lanzarla contra el ejército, contra las fuerzas estatales. Ese fenómeno yo creo que no sabemos cómo abordarlo, es lo que estamos observando. Entonces se necesita comprender qué está pasando y definir cuál sería la estrategia adecuada, porque el ejército tampoco se puede lanzar contra la ciudadanía. Entonces, pero es la ciudadanía que está lanzada por parte de estos grupos contra el ejército. Es una situación muy compleja que necesita de un análisis más fino para poder entender qué pasa y cómo se va a poder resolver. Creo que es lo que estamos observando, que el nivel de cooptación es muy alto, tanto de sociedad como de institucionalidad. Y hay que se hace con un cáncer que ya avanzó. Entonces necesita un diagnóstico más fino y una estrategia pues más pensada y entre más diversos sean los actores para pensar esto, sería mejor, más sostenible a largo plazo. Pues ahí está, padre Jorge Atilano, le agradezco mucho, director del Diálogo Nacional por la Paz, por esta valoración de lo que ocurre en Guerrero, en diferentes partes del país, y nos mantenemos en contacto, padre. Gracias por su tiempo. Buenos días. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Luis. Saludos a la audiencia.